y eviten distraerse, porque si ustedes se distraen, entra una persona y se sienta a nuestro lado y lo volteamos a ver, todos nos vamos a distraer. Y si ustedes se distraen, yo me distraigo y de nada va a servir que hayamos venido a este lugar. Primero, es un gusto saludarlos, es un gusto estar con ustedes por primera vez. Sobre todo, me alegra ver que ustedes, sobre todo los de esta comunidad, trabajen tanto. Ya recorrí todas sus construcciones y yo siempre digo, las construcciones, los templos de una comunidad son reflejo de su fe. Y ustedes tienen un buen templo. Espero que también así esté su fe. Así como está de grande el templo, así también esté su fe. De lo que voy a hablar es uno de los temas más importantes que todo católico debe de conocer, y por eso quiero que me pongan atención. Voy a hablar sobre la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Porque actualmente solamente, voy a hablar de México, solamente en México hay más de 98,000 grupos que dicen ser la iglesia de Cristo. En otras palabras, hay 98,000 iglesias que dicen que vienen de Cristo. Y lo triste es que Guatemala es el país que más ha sido afectado por este problema. Hace unos 30 años, piensen este dato, hace casi 30 años, cerca del 90% de la población de Guatemala era católica. Hoy, 30 años después, la población de Guatemala, el catolicismo se ha reducido a casi el 42%, lo que significa que en Guatemala la mitad de los católicos se han cambiado para otra iglesia. Y por eso es común que alguien venga a decirnos: no, si yo fui católico, pero me salí. Y usted puede conocer incluso a un familiar de usted que fue católico, que se bautizó, que tenía todos sus sacramentos, que de repente se cambió de iglesia. Y no solamente se cambió de iglesia, ahora viene y critica a los católicos diciendo que los católicos están equivocados. Ahora, frente a este problema, frente a tantos grupos religiosos que dicen venir de Cristo, muchos mejor empiezan a decir: todas las religiones son buenas, todas las religiones son iguales, lo importante es saberlo llevar. No sé si aquí en Guatemala han escuchado decir eso, pero en México es común que tú te encuentras a personas que dicen: ¿y para qué peleas por religión? Si la religión no salva. Es más, los evangélicos hasta inventaron una frase bonita que dice: si la salvación no es cuestión de religión, la salvación es cuestión de relación. Y por eso yo puedo ir a la iglesia que quiera, porque todas las iglesias son iguales. Y lo triste es que mucho católico también dice: sí, es verdad, todas las religiones son iguales. A mí me comentaron una historia en un lugar donde una muchacha católica que era la coordinadora del grupo juvenil se casó con un testigo de Jehová. ¿Y qué pasó? Que la muchacha se hizo testigo de Jehová y el papá se asustó cuando su hija se hizo testigo de Jehová y fue corriendo a buscar al padrino y le dijo: compadrito, su ahijada se acaba de cambiar de iglesia, ahora ya es testigo de Jehová. Y el padrino le contestó: déjelo, compadrito, que se vaya. Al final de cuentas adoramos al mismo Dios. Lo importante es que no se olvide de Dios.
porque al final de cuentas todas las religiones son iguales. Y me preguntaron, ¿qué opina usted de ese padrino? Pues ese padrino no es digno de ser padrino, porque cuando se bautiza a un niño, el sacerdote pregunta: papás y padrinos, ¿se comprometen a educar a este niño según la fe de la iglesia? ¿Y qué decimos? Si nos comprometemos. Entonces, ¿por qué estamos diciendo después que todas las religiones son buenas? Si nuestro compromiso fue educar a los niños según la fe de la iglesia. Pero para ver si es verdad que todas las religiones son buenas o no, tenemos que ir a la Biblia. Quien nos va a mostrar la verdad y quien nos va a decir si es verdad que da lo mismo estar en cualquier lado, es la Biblia. Y por eso los invito rapidito que vayan a un texto que deberían de aprender de memoria. Está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Vamos a ver si es verdad que todas las religiones son iguales. Vamos a ver si todas las iglesias son buenas. Mateo 16, 18. Y saben, hay un problema que siempre repito, y van a decir: oye, ¿por qué no cambias tu estrategia? Pero es un problema que me preocupa. Si usted voltea a ver a su alrededor, se da cuenta que la mayoría no trae su Biblia. Y ese es un problema serio, porque cuando son católicos no traen su Biblia. Después que se cambian de iglesia, van a decir: no, si yo fui católico, y cuando yo era católico a mí no me enseñaban la Biblia. Pero ¿cómo le van a enseñar la Biblia si cuando era católico no llevaba su Biblia? Y yo siempre pongo un ejemplo. ¿Ustedes han visto alguna vez a los testigos de Jehová, sí o no? ¿Hay aquí testigos de Jehová? ¿En algún pueblo? Cuando los testigos de Jehová van de casa en casa, ¿qué llevan en la mano? La Biblia. Los evangélicos cuando van a su iglesia, ¿qué llevan en la mano? La Biblia. Los pentecostales cuando van a su iglesia, ¿qué llevan en la mano? La Biblia. Los sabatistas cuando van a su iglesia, ¿qué llevan en la mano? La Biblia. Y el católico cuando va a su iglesia, ¿qué lleva en la mano? Nada. Y ese es un problema. Por eso nos engañan. Por eso nos pueden cambiar la verdad por la mentira, porque nosotros no nos preocupamos por leer la Biblia. Así que mire a la persona que está a su lado, a la que usted pensaba regalarle algo en Navidad. Mire a esa persona que usted pensaba regalarle algo en Navidad. Si esa persona no trae Biblia, ya sabe qué va a regalar esta Navidad. Regale Biblias. Es el mejor regalo. En vez de andar regalando zapatos, celulares, cosas que no tienen tanta importancia, regale Biblias. Hay un sacerdote italiano que admiro mucho. Murió hace 1 año y medio. Y que el Señor lo tenga en su santa gloria. Quizás lo han escuchado o han escuchado hablar de él. Se llama Flaviano Amatuli Valente. Es el fundador de los misioneros apóstoles de la palabra. Y el padre Amatuli tiene una frase que me encanta. Dice: Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Qué frase tan bonita, se la repito: Biblia para todos, Biblia para todo, todo con la Biblia y nada sin la Biblia. ¿Qué significa Biblia para todos? Que todos deben de tener su Biblia, desde los niños. ¿Cómo es que yo aprendí muchas cosas de la Biblia? Porque desde chiquito mi papá me compró una mochila y dentro de esa mochila mi papá metió una Biblia. Y siempre que íbamos a la iglesia, mi papá tomaba su mochila con su Biblia, su libreta y su lapicero, y yo tomaba mi mochilita con mi biblita, mi cuaderno y mi lapicero. Y así es como aprendí muchas cosas desde mi casa. Y por eso los padres tenemos que preocuparnos por darle una Biblia a nuestros hijos. Ahora sí leamos el texto. Voy a leer. Y para los que no tienen Biblia, escuchen. Y para los que trajeron su Biblia,
Vean qué dice Mateo 16, 18. Vamos a ver si es verdad que todas las religiones son buenas. Dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nos detengamos ahí. ¿De cuántas iglesias habló Cristo? Jesús dijo: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Una sola. Entonces, si Jesús fundó una sola iglesia, ¿puedo decir entonces todas las religiones son iguales? No, porque Jesús no fundó las 98,000 iglesias que hay. Jesús fundó una sola. Por lo tanto, no todas son iguales. Es más, les pongo un ejemplo tan sencillo: ni siquiera los zapatos son iguales. ¿Saben por qué? Porque uno es derecho y el otro es izquierdo. Por lo tanto, alguien que dice todas las religiones son buenas, contradice la Biblia, porque la Biblia dice que Cristo fundó una sola iglesia. Pero surge una pregunta: si Cristo fundó una sola iglesia y ahora hay 98,000 iglesias, surge una pregunta: ¿cuántas iglesias son verdaderas entonces? Eso, una. Si hay 98,000 iglesias, pero Cristo fundó una sola, eso me dice a mí que tiene que haber una sola iglesia verdadera. Pero surge otra pregunta: si hay 98,000 iglesias y solamente una es verdadera, entonces ¿qué son las demás iglesias? ¿Qué es lo contrario a verdadero? Si digo día, lo contrario al día es la noche. Lo contrario a dulce es amargo. Lo contrario a verdadero, ¿qué es? Falso. Entonces, si Cristo fundó una sola iglesia, hay una sola iglesia verdadera, pero hay miles de iglesias falsas. Y es aquí donde da miedo, como decir, a mucha gente le asusta que uno diga que las demás iglesias son falsas. Ay, que se me hace que ese hermano no ama a los que son de otras iglesias. No, sí los amo, los quiero, los respeto, pero por amor les tengo que decir la verdad. San Juan capítulo 8 versículo 32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y como yo quiero que todos seamos libres, tengo que hablarles con la verdad. Y la verdad es que Cristo fundó una sola iglesia. Ahora, para las señoras, para que me entiendan mejor, que no se puede decir que todas las religiones son iguales, yo siempre pongo un ejemplo. ¿Verdad que las señoras cuando van al mercado a comprar tomates, encuentran el canasto de tomates? ¿Verdad que las señoras se ponen a escoger los tomates? Yo pregunto, ¿por qué escogen los tomates si todos son tomates? Eso, no todos los tomates son iguales. Hay tomates podridos, hay tomates verdes y hay tomates maduros. ¿Se dan cuenta que ni siquiera los tomates son iguales? Si ni siquiera los tomates son iguales, ¿por qué todas las iglesias deberían de ser iguales? Y por eso, cuando uno entiende y cuando uno se convence, Cristo fundó una sola iglesia y por lo tanto nunca más voy a repetir que todas las iglesias son iguales. ¿Por qué? Es más, lo repetimos en el credo. Los católicos repetimos el credo todos los domingos y en el credo nosotros decimos: creo en la iglesia que es una. No más eso. Creo en la iglesia que es una. No decimos y creo que todas las religiones son buenas. No, señor. En el credo nosotros los católicos decimos: creo que la iglesia es una. Por lo tanto, cuando un católico dice todas las religiones son buenas, ese católico está contradiciendo nuestra fe. Porque en nuestra fe nosotros profesamos que la iglesia es una y creemos que la iglesia es una
porque Jesús fundó una sola iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los demás grupos? Porque hay católicos que reciben a los testigos de Jehová en su casa. Peor aún, hay católicos que asisten a eventos de los evangélicos. Peor aún, hay católicos que cantan y que escuchan música evangélica. Y el cantante evangélico más famoso de Guatemala se llamaba Julio Elías. ¿Y cuánto católico es fan de Julio Elías? Pero es que es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. ¿Por qué? Lo dirá San Juan. Vamos a leerlo. Primera carta de San Juan. Lo voy a leer aquí en el teléfono porque en la Biblia casi tiene la letra muy chica. Y aunque no crean, ya los ojos me están fallando. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Escuchen qué dice San Juan. Vamos a ver si San Juan dice que todas las religiones son buenas. Dice San Juan así. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: queridos hermanos, no se fíen de cualquier inspiración. Nos detengamos ahí. ¿Qué dice San Juan? No se fíen de cualquier inspiración. En pocas palabras, San Juan está diciendo: no le crean a cualquiera. Luego dice: examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. ¿Qué es examinar? Examinar es ponerlos a prueba. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Ojo, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Palabra de Dios. ¿Cómo le llama San Juan a esos que hablan de Dios pero que no pertenecen a la iglesia de Cristo? ¿Cómo le llama San Juan? Falsos profetas. Y por lo tanto no es correcto que un católico esté escuchando predicaciones y canciones de los falsos profetas. ¿Por qué? Deberías de escuchar música de otra iglesia si tú eres católico. ¿Qué pasaría si el 15 de septiembre, cuando se pone la bandera en el asta y se canta el himno nacional, en vez de cantar el himno de Guatemala, se canta el himno nacional de México? ¿Ustedes cantarían el himno nacional de México? No, porque ustedes son guatemaltecos. Asimismo, ustedes son católicos. ¿Por qué deberían de cantar o escuchar música que no es católica? El católico escucha música católica. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque San Juan dice que quienes no pertenecen a la iglesia de Cristo son falsos profetas. Eso es algo que tenemos que convencernos. Cristo fundó una sola iglesia, pero sin embargo han aparecido falsos profetas. Y por eso San Juan dice que hay que ponerlos a prueba, hay que examinarlos. ¿Se han dado cuenta que en el mercado, cuando usted paga con un billete de 100 quetzales, qué es lo primero que hace la persona que cobra? Agarra el billete y lo mira a contraluz, porque hay billetes falsos. Si a usted le da miedo recibir un billete falso, ¿no debería de darle mayor miedo estar en una iglesia falsa? ¿Qué es más importante, la salvación o 100 quetzales? Ahí está. Entonces yo tengo que preocuparme dónde está esa iglesia de Cristo. Pero muchos dicen: sí, pero la iglesia no importa. Lo único que importa es creer en Cristo. Y ya, con que tú creas en Cristo es suficiente. La iglesia no importa para que te salves. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Escuchen qué dice San Pablo. En Efesios 5, 23, San Pablo nos pone un ejemplo para ver si es cierto que solo Cristo y que la iglesia no importa. Dice así, Efesios capítulo 5, versículo 23. Escuchen qué dice: pues el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia.
Nos detengamos aquí y ahora se los explico. San Pablo dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Y cuando alguien dice, es que tú si quieres salvarte solo Cristo, pero la iglesia no es importante. Cuando alguien dice que solamente es necesario Cristo, pero no la iglesia, está diciendo solo la cabeza, pero no el cuerpo. Y yo pregunto, ¿se puede separar la cabeza del cuerpo? Y si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿podemos separar a Cristo de la iglesia? No. Es más, les hago una pregunta. ¿Han visto ustedes una cabeza sin su cuerpo? ¿Han visto ustedes un cuerpo sin su cabeza? No. Por lo tanto, si Cristo es la cabeza, yo quiero a Cristo que es la cabeza. Y si la iglesia es el cuerpo, yo quiero a la iglesia que es el cuerpo. Porque si digo solo Cristo, entonces estoy diciendo solo la cabeza. Y no se puede vivir solo con la cabeza. Por lo tanto, cuando alguien viene a decir la iglesia no es necesaria para salvarse, en pocas palabras está diciendo la iglesia de Cristo no sirve para nada. Otro ejemplo, para los que dicen que todas las religiones son buenas, imagínense esto. Si la iglesia es la esposa de Cristo y a la vez es su cuerpo, pregunta, si hay 98,000 iglesias, entonces ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? 98,000 cuerpos. ¿Se imaginarán que todos los que estamos aquí estuviéramos pegados a una sola cabeza? ¿Cómo nos miraríamos? Cristo tiene un solo cuerpo porque Cristo tiene una sola iglesia. Y en el versículo 25 del mismo capítulo 5 de Efesios, San Pablo pone otro ejemplo donde dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Y surge otra vez una pregunta: si la iglesia es la esposa de Cristo, ¿entonces podemos separar a Cristo de la iglesia? ¿Puedo decir yo solamente amo a Cristo pero no a la iglesia? No, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y cuando los evangélicos dicen la iglesia no es necesaria, yo solo Cristo, ¿qué están haciendo? Están divorciando a Cristo de la iglesia. Y eso es un grave error. Además, para los que dicen que todas las iglesias son iguales, yo pregunto, si la iglesia es la esposa de Cristo y actualmente hay 98,000 iglesias, yo pregunto, ¿las 98,000 iglesias son esposas de Cristo? Si hay 98,000 iglesias y todas las iglesias son iguales, ¿entonces Cristo tiene 98,000 esposas? ¿Cómo se le llama a un hombre que tiene muchas mujeres aquí en Guatemala? ¿Mujeriego? ¿Qué sería Cristo si tiene 98,000 esposas? Mujeriego. Y yo no creo que Cristo tenga muchas esposas. Yo creo que Cristo tiene una sola esposa. Por eso yo creo que la iglesia de Cristo es una. Por lo tanto, cuando alguien dice todas las religiones son iguales, está diciendo todas las iglesias son esposas de Cristo. Está diciendo que Cristo tiene muchas esposas. Y ese es un verdadero problema. Primera idea, y pasamos a la segunda, que es la más complicada. La primera idea que quiero que se nos grabe bien es: Cristo fundó una sola iglesia y los demás grupos que existen actualmente no son iglesia de Cristo. Pero surge una pregunta, y aquí es donde se ponen, bueno, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia de Cristo? Si actualmente hay 98,000 iglesias, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia de Cristo? Todos dicen es la mía. Por ejemplo, si llega un testigo de Jehová a su casa, el testigo de Jehová llega a decir: la Biblia dice que la verdadera iglesia somos nosotros. Y si usted le pregunta, ¿y dónde lo dice la Biblia? Rapidito busca Isaías 43:10. Ustedes serán mis testigos
es la expresión de Jehová. Aquí no dice ustedes serán mis católicos, aquí dice ustedes serán mis testigos. Así que nuestra iglesia es la verdadera. Se van los testigos de Jehová y llegan los de la iglesia de Dios Pentecostés y dicen mentira, la verdadera iglesia somos nosotros, porque lo dice la Biblia. Hechos capítulo 2 versículo 1 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, aquí está el nombre de nuestra iglesia, y en ninguna parte dice que sea la iglesia católica. Se van esos y llegan los sabatistas y ellos dicen mentira, la verdadera iglesia somos nosotros. Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3 dice que cuando Dios terminó de crear el cielo y la tierra, reposó el día sábado. Y los católicos no guardan el sábado, así que no son la iglesia de Cristo. Llegan los de la luz del mundo y dicen no, nuestra iglesia es la verdadera. Lo dice la Biblia, San Juan capítulo 8 versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. No dice yo soy católico. Se van esos y llegan los de la voz de la piedra angular. No, nuestra iglesia es la verdadera, porque Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que Cristo es la piedra angular. Ahí no dice que sea el Papa, que sea María, que sea el sacerdote, ahí dice que es Cristo, y por lo tanto es nuestra iglesia. Y por eso los católicos se van, porque aquellos amigos conocen la Biblia y buscan un pretexto para decir que su iglesia es la verdadera. Ahora imagínese esto: ¿qué pasaría si todos esos un día llegan a nuestra casa y te dicen mira, aquí traigo una Biblia católica, ahora dime tú, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Y ahí es cuando el católico ya no sabe qué decir y casi dice: ahora sí, ¿quién podrá ayudarme? Como lo del Chapulín Colorado. ¿Cómo puedo yo demostrar que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Pregúntese, ¿qué haría usted si un día alguien lo encuentra en la calle y le dice: a ver, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? A ver, ¿dónde está? No sabemos contestar, por eso nos asustamos, por eso nos cambiamos. Pero para eso vine yo, para enseñarles a demostrar que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Les voy a dar 3 razones solamente, así rapidito. Primera razón: el primer texto que leímos, a ver si lo recuerdan, el primer texto que leímos fue Mateo 16, 18, cuando Jesús le dijo a Pedro: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, el versículo 19, fíjese lo que dice. El versículo 19 dice: Jesús, refiriéndose a Pedro, le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ojo que le dijo: todo lo que tú perdones aquí en la tierra quedará perdonado en el cielo, y todo lo que no perdones en la tierra quedará sin perdonar en el cielo. Y alguien pregunta: ¿y ahí dónde dice que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Ahora se los explico. Pero primero quiero que se convenzan de esto. Cristo le está dando a Pedro la autoridad para perdonar los pecados, ¿sí o no? Sí, porque le está diciendo: lo que tú perdones en la tierra queda perdonado en el cielo. Surge una pregunta: si Pedro, que es el primer pastor de la iglesia de Cristo, tiene la autoridad para perdonar los pecados, el que actualmente es el pastor de la iglesia de Cristo también debe de tener esa misma autoridad. Porque si el primer pastor que Cristo estableció en su iglesia puede perdonar pecados, eso significa que el segundo también, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta llegar al día de hoy. Y yo pregunto, o pregunten ustedes, vayan y busquen a un pastor de la iglesia que ustedes quieran y pregúntenle al pastor: pastor, ¿usted tiene la autoridad para perdonar los pecados, sí o no? ¿Qué le va a contestar el pastor? No,
solo Dios puede perdonar pecados. Gracias, esta no es la iglesia de Cristo entonces. Porque a la iglesia de Cristo Jesús le dio autoridad para perdonar los pecados. Ni los pastores del evangelio completo, ni los pastores pentecostales, sabatistas, metodistas, ortodoxos, ninguno de ellos tiene la autoridad para perdonar los pecados. ¿Quiénes sí reclaman el día de hoy la autoridad para perdonar los pecados? Los sacerdotes católicos. Y por eso los católicos nos confesamos con los sacerdotes. Y surge una pregunta: si la iglesia católica es la única que hasta el día de hoy tiene la autoridad para perdonar los pecados, ¿por qué las demás iglesias no tienen esa autoridad? Sencillo, porque las demás iglesias no vienen de Cristo. Y como la única iglesia que viene de Cristo es la iglesia católica, entonces la iglesia católica conserva la autoridad que Cristo le entregó a Pedro. Pero los evangélicos a veces llegan y nos dicen: sí, pero un hombre no puede perdonar pecados. Y nosotros decimos: es verdad, un hombre no puede perdonar pecados, pero tienes que entender una verdad total. Y se los explico de otra forma. Yo siempre pregunto: ¿puede un hombre caminar sobre las aguas, sí o no? No, porque si pudiéramos caminar sobre el agua no construyéramos puentes. Surge otra pregunta: ¿puede un hombre caminar sobre las aguas si Cristo se lo autoriza? Sí, Pedro caminó sobre las aguas. Entonces, de esa misma forma nos preguntamos: ¿puede un hombre perdonar los pecados? No. ¿Puede un hombre perdonar los pecados si Cristo se lo autoriza? Sí. Y Cristo le autorizó a Pedro perdonar los pecados. Y por eso, ¿por qué los sacerdotes católicos sí pueden perdonar los pecados y los pastores protestantes no? Porque los sacerdotes católicos son descendientes de los primeros apóstoles. Por eso hasta el día de hoy la iglesia católica es la única que tiene la autoridad que Cristo le entregó a Pedro. Y si la iglesia católica es la única que conserva la autoridad que Cristo le entregó a Pedro, entonces con eso yo compruebo que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Segunda razón, rapidito. La segunda razón está en San Juan capítulo 21 versículo 15 al 17. Se los recito textualmente. San Juan capítulo 21 versículo 15 al 17 dice así. Pongan atención porque este texto, como me encanta leérselo a los evangélicos. San Juan 21:15 dice: cuando terminaron de comer, Jesús miró fijamente a Simón y le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Y le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. Insistió Jesús por tercera vez, preguntando a Simón si le quería. Y Pedro volvió a contestar: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. En este texto, que es San Juan capítulo 21 versículo 15 al 17, descubrimos que Jesús está nombrando a Pedro como pastor de la iglesia. Ojo, que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacentar? Apacentar es pastorear, apacentar es cuidar. ¿A quién le dijo Jesús o a quién le encargó Jesús la autoridad para pastorear las ovejas? A Pedro. Surge otra pregunta: ¿quiénes son las ovejas de Cristo? Nosotros. Y si nosotros somos las ovejas de Cristo, entonces ¿quién es nuestro pastor? Si nosotros somos las ovejas de Cristo
y Cristo le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas, entonces nosotros deberíamos de ser apacentados por Pedro. Y por eso yo siempre que platico con un evangélico le leo este texto y le pregunto: amigo, ¿eres oveja de Cristo, sí o no? Y los evangélicos siempre me dicen: sí, soy oveja de Cristo. Y pregunto: ¿aceptas a Pedro como pastor? Y me dicen: no. Ahí está. Entonces no eres oveja de Cristo, porque las ovejas de Cristo tienen que tener a Pedro como pastor. Y si tú te crees oveja de Cristo, pero no aceptas a Pedro como pastor, entonces eres una oveja rebelde, eres una oveja descarriada. Y las ovejas de Cristo tienen que estar en el rebaño de Cristo, cuidadas por el pastor que Cristo estableció. Pero ¿qué dicen los evangélicos? No, yo no necesito a Pedro como mi pastor. Jesús es mi pastor, yo solo Jesús. Así quisieran, pero así no es. La voluntad de Cristo fue decirle a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Todas las que son ovejas de Cristo tienen que tener a Pedro como pastor. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 10 versículo 16: habrá un solo rebaño bajo el cuidado de un solo pastor. No dijo: habrán muchos rebaños y cada rebañito con su pastor. No, Señor, un solo rebaño con un solo pastor. Entonces descubrimos: el primer pastor de la iglesia de Cristo se llamó Pedro. Y cuando Pedro se murió en el año 67, quedó Lino. Cuando Lino se murió, quedó Cleto. Cuando Cleto se murió, quedó Clemente. Cuando Clemente se murió, quedó Evaristo. Y así sucesivamente. ¿Cómo se llama el pastor actual de la iglesia de Cristo? El Papa Francisco. Y desde el Papa Francisco hasta el apóstol Pedro han pasado 266 pastores. Y por eso a Francisco le llamamos papa, no una papa que se come. Porque los evangélicos hicieron una imagen que yo vi en Facebook. Los evangélicos dibujaron dos iglesias. Y dibujaron una iglesia que estaba cimentada sobre una roca y decía: la iglesia evangélica está cimentada sobre la roca que es Cristo. Y en el otro lado dibujaron la iglesia católica. En cambio, la iglesia católica está fundamentada sobre los papas. Y dibujaron un montón de papas de esas que se comen. Yo digo: qué ignorancia. La palabra papa tiene un origen. La palabra papa viene de la palabra padre, en base a una profecía de Isaías capítulo 22 versículo 20 al 22. Pero la palabra papa se forma de las sílabas de dos palabras. El papa, por ser el sucesor de Pedro, el papa es el pastor de la iglesia y es el padre espiritual de la iglesia. ¿Cuál es la primera sílaba de la palabra papa? De la palabra padre, pa. ¿Y cuál es la primera sílaba de la palabra pastor? Pa. Y si usted junta la primera sílaba de la palabra padre y la palabra pastor, pa, pa. Entonces cuando hablamos del papa, no hablamos de una papa, hablamos de aquel que es padre y pastor de la iglesia. ¿Y por qué es el papa el pastor de la iglesia? Porque Cristo le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Y el papa es el sucesor de Pedro. Por ejemplo, ¿cómo les dije que se llama el papa actual? Francisco. Antes del papa Francisco, ¿quién estaba? No querían a Benedicto XVI, ¿verdad? Antes de Francisco estaba Benedicto XVI. Y antes de Benedicto XVI, Juan Pablo II. Y antes de Juan Pablo II, Juan Pablo I. Y antes de Juan Pablo I, Juan Pablo cero, dijo una señora. No. Antes de Juan Pablo I estaba Pablo VI. Y antes de Pablo VI, Juan XXIII. Y si regresamos, nos vamos a dar cuenta que el Papa es el que ocupa hoy el lugar del apóstol Pedro. Y con eso nosotros descubrimos: la iglesia católica es la única que viene de Cristo.
porque es la única que tiene la lista de sus pastores desde que Cristo fundó la iglesia en el año 33 y le dio las llaves a Pedro hasta el día de hoy con el Papa Francisco. ¿Y cuántos papas tenemos en la iglesia? Un solo papa. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que habrá un solo rebaño con un solo. ¿Y cuántos pastores tienen los evangélicos? Un montón de pastores. Y Jesús nos dijo, habrán rebañitos por todos lados y por todos lados habrán pastores. Y es más, los que allá son pastores se autoproclaman pastores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de aquí a unos 2-3 años regreso y les digo, hermanos, ahora soy el pastor Dimas? Yo mismo me puedo declarar pastor. Y es lo que han hecho ellos. Se han autonombrado, autoproclamado pastores. Entonces, con eso nosotros descubrimos, la Iglesia Católica es la única que viene de Cristo. Ahora, tercera prueba. Romanos capítulo 15, versículo 28. Dice que San Pablo fue a predicar a España. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, si vamos a la historia, los españoles vinieron a América Latina en el año 1492. Y cuando los españoles vinieron a América, ¿de qué religión eran los españoles? ¿Eran católicos? Venían obispos y sacerdotes. Ahí no venía ningún pastor evangélico, porque los evangélicos no nacían todavía, ni los abuelos de ellos. Si Pablo fue a predicar a España y luego los españoles vinieron a América y cuando vinieron eran católicos, entonces eso significa que la iglesia que Pablo le llevó a los españoles era la iglesia católica. Porque si Pablo hubiera sido testigo de Jehová, entonces los españoles ¿de qué religión hubieran sido? Testigos de Jehová. Si Pablo hubiera sido del evangelio completo, ¿de qué religión hubieran sido los españoles que vinieron? Del evangelio completo. Pero si los españoles que vinieron eran católicos y solamente católicos, entonces ¿qué iglesia fue la que Pablo les llevó a los españoles? La iglesia católica. Además, fíjense, desde que Cristo fundó la iglesia en el año 33 hasta el año 1517 solamente existía la iglesia católica. Y hay una prueba irrefutable que ustedes pueden ir a ver con sus propios ojos para ver que la iglesia católica es la primera iglesia. Vayan al centro de Totonicapán. Díganme, ¿qué iglesia está frente al parque? La iglesia católica, porque cuando se fundó Totonicapán, los que fundaron Totonicapán, ¿de qué religión eran? Católicos. Por eso hicieron su iglesia frente al parque. ¿Dónde están las iglesias evangélicas? En la orillada. ¿Por qué? Porque cuando vinieron, ahí iba la ciudad, ya no había terreno en el centro, por eso se fueron para la orillada. Tan sencillo como eso. Basta con ir a ver todas las ciudades. Vaya usted a las ciudades que quiera, siempre la iglesia católica es la que está frente al parque. Es más, vaya a Guatemala. ¿En qué año se independizó Guatemala? 1821. Cuando usted va a Guatemala, se da cuenta que de este lado está el Palacio de Gobernación y de este lado está la Catedral Católica. ¿Por qué? Porque los primeros guatemaltecos eran. ¿Y los protestantes cuándo vinieron? ¿Saben cuándo vinieron los protestantes a Guatemala? Cuando fue el conflicto armado, cuando era presidente Lucas García y Efraín Ríos Montt. Y en ese tiempo estos presidentes empezaron a perseguir a los catequistas y a los sacerdotes y a todos los católicos. Y entonces mejor empezaron a traer religiones de Estados Unidos. Por ejemplo, espero no pasarme del tiempo, ¿cómo sabemos nosotros que las demás iglesias no son iglesias de Cristo? Porque si nosotros investigamos de dónde nacieron, sabemos de dónde vienen. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿por qué no son la iglesia de Cristo los testigos de Jehová? Por 3 razones tan sencillas. Los testigos de Jehová
nacieron en Estados Unidos. Y yo pregunto, ¿Cristo vino a Estados Unidos? No, ahí está. Entonces no son la iglesia de Cristo. Los testigos de Jehová nacieron en Estados Unidos. Fíjense en qué año nacieron. Nacieron, no tienen, fíjense, no tienen ni 200, pero bien que quieren venir a decir que son la iglesia de Cristo, y bien que quieren venir a atacar a la iglesia católica. Aquí se cumple aquella canción que dice que los pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. ¿Y quién fundó a los testigos de Jehová? Un hombre que se llama Carlos Russell. Y no lo estoy inventando, lo dicen los mismos libros de los testigos de Jehová, lo dice el razonamiento a partir de las escrituras, página 382. Entonces, si los testigos de Jehová nacieron en Estados Unidos en 1872 y los fundó Carlos Russell, estos no pueden ser la iglesia de Cristo. Entonces serán los de la iglesia de Dios Pentecostés. Tampoco. Los de la iglesia de Dios Pentecostés también nacieron en Estados Unidos en el año 1907. Su fundador se llama William. Entonces serán los mormones. Tampoco. Los mormones también nacieron en Estados Unidos año 1830. Su fundador, José Smith. Entonces serán los del evangelio completo. Tampoco. También nacieron en Estados Unidos en el año 1912. Entonces son los de la luz del mundo. Tampoco. Los de la luz del mundo nacieron en Guadalajara, Jalisco, México, en el año 1926. Todas las demás religiones fueron fundadas por un hombre. Y yo pregunto, ¿usted en qué iglesia quiere estar? ¿En la iglesia de un hombre o en la iglesia de Cristo? No sé usted, pero yo he decidido estar en la iglesia de Cristo. Por eso soy católico. Y por eso quiero seguir siendo católico. Porque yo descubrí que la iglesia católica es la iglesia de Cristo y no voy a cambiarme de lugar. Les pongo un ejemplo. Cuando una muchacha se enamora perdidamente de un muchacho, ¿dónde termina viviendo la muchacha? En la casa del muchacho. Si yo amo a Cristo, ¿dónde tengo que estar? En la iglesia de Cristo. Pero ¿cuánta gente dice, yo amo a Cristo, pero estoy en la iglesia de Lutero? Entonces no amas a Cristo. Si amaras a Cristo, estuvieras en la iglesia de Cristo. Y les pongo un ejemplo. Este ejemplo lo pone el padre Juan Rivas. Si alguien se enoja por lo que voy a decir, le reclama al padre Juan Rivas. Es un sacerdote mexicano que creo que también ha venido a Sololá. El padre Juan, la iglesia católica escribió, murió, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre. En cambio, los fundadores de las demás religiones murieron, pero no resucitaron. Se lo comieron los gusanos. Y el padre Juan Rivas pregunta, ¿en qué iglesia quiere estar usted? ¿En la iglesia de aquel que murió y resucitó? ¿O en la iglesia de aquel que murió y se lo comieron los gusanos? No sé usted, pero yo quiero estar en la iglesia de aquel que murió, resucitó y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y no voy a cambiarme de este lugar a pesar de los muchos problemas que pueda encontrarme. ¿Por qué? ¿Cuánto católico se va de la iglesia solamente por un problemita? Hace apenas hablé con un muchacho, fui a lavar mi moto y le dije, lávame la moto. Y el muchacho me dijo, oiga, ¿usted es católico? Y le dije, sí, ¿cómo lo sabe? Por su cruz. Así, y le pregunté, ¿y tú de qué religión eres? Yo soy de la iglesia de Dios Pentecostés. Pero mire, le cuento, yo era católico. Y le pregunté, ¿y por qué te saliste? Mire, hermano, es que cuando yo era católico, ahí yo no sentía nada.
A mí todo se me hacía aburrido. En cambio me invitaron a un culto pentecostés y ahí sentí bonito. Por eso me cambié de iglesia. Y yo dije, oye amigo, o sea que tú te cambiaste de iglesia solamente porque sentiste bonito. La verdad no es cuestión de sentimientos. Yo no me voy a salir de la iglesia, es que ya me voy de la iglesia porque aquí no sentí nada. Si te gusta sentir, subite a la rueda de la fortuna que te dé vueltas. Ahí vas a sentir de todo. Pero la verdad no es cuestión de sentimientos. Termino con esta idea. Pero hoy la Iglesia Católica enfrenta un problema serio en los jóvenes. Usted puede ver a un joven, a un muchacho católico, bien católico. Es más, puede ser hasta del coro. Y la muchacha puede ser del grupo juvenil, pero se enamoran de una persona de otra iglesia y se van. Ay, y yo era católico, pero me salí. ¿Por qué te saliste? Porque me encontré con Cristo. ¿Cristo? Di la verdad. Me salí de la iglesia porque me encontré un marido evangélico. Pero alguien me dice, hermano, ¿pero qué puedo hacer si yo ya me enamoré y en el corazón no se manda? Claro que en el corazón se manda. Esa idea de que en el corazón no se manda es una mentira. ¿Por qué? Porque las intenciones del corazón están sujetas a nuestro razonamiento. Y les pongo un ejemplo. Si yo dejo este teléfono aquí y me voy, alguien lo mira y lo primero que pasa por su cabeza es: ¿y si me llevo el teléfono y lo vendo? ¿O lo agarro y se lo devuelvo? Después de que usted ha pensado qué hacer, eso baja al corazón. Y cuando usted acepte con su corazón o quedarse con el teléfono o llevárselo a vender a una casa de empeño, usted puede llevar o dejar el teléfono ahí. Pero lo primero que usó fue su cabeza, su razonamiento. Y cuando alguien me dice, es que en el corazón no se manda, en pocas palabras me está diciendo que su corazón está desconectado de su cerebro. ¿Pero qué quiere que haga, hermano? Si a lo mejor y es mi media naranja. Eso de la media naranja es una mentira. No estamos predestinados, porque nos han vendido que en algún lugar del mundo está nuestra media naranja. Y cuando la encontramos nos tenemos que juntar con ella a la fuerza, porque si no ya no hay otra persona como ella. No, eso es peor, es la peor mentira. Tu otra mitad no necesariamente tiene que ser otra media naranja. Puede ser otra media sandía, media zanahoria o lo que sea. Entonces, ¿cuál es mi consejo para los jóvenes? Sencillo. Si alguien se ha enamorado de una persona que no es católica, pregúntese: ¿va usted a dejar la iglesia de Cristo solamente por el amor de una persona? ¿Qué vale más, la verdad o el amor de una persona? Acuérdese que usted puede amar a esa persona, por muchos 100 años se van a morir y cada uno va a agarrar por su lado. Pero la verdad es eterna y usted no puede cambiar lo eterno por lo pasajero. Hermano, pero es que mire, ya lo hablamos, me dicen muchos. Es que dice que si yo me caso con él, él va a ir a su iglesia y yo voy a ir a la mía y no hay problema. Sí, pareciera que no hay problema. Pero la pregunta es, ¿y cuando nazcan los hijos qué van a hacer? ¿Van a partir los chamacos a la mitad? Llévate tú la mitad, me llevo yo la otra mitad. No se puede. Un niño que su papá es católico y su mamá es evangélica, ¿de qué religión es el niño? Nada. Y por eso tenemos mucho joven que ya no cree en Dios, mucho joven que se ha vuelto ateo, porque los mismos padres no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillo. Si un joven católico se enamora de alguien que no es de su misma iglesia, tiene que hablar claramente con esa persona. Mira, no hay dos verdades, solamente hay una verdad. Así que yo te voy a dar la oportunidad. Tráeme a un pastor y que tu pastor me demuestre con la Biblia que la iglesia evangélica es la iglesia de Cristo. Si la iglesia evangélica es la iglesia de Cristo, yo me voy para allá contigo. Pero eso sí, también me vas a dar la oportunidad. Yo voy a invitar a un católico que te demuestre que la iglesia católica es la iglesia de Cristo.
Y si la iglesia católica es la iglesia de Cristo, tú te tienes que hacer católico. Y si no acepta el trato, pues entonces cada uno agarra por su lado. ¿Por qué? No podemos cambiar la verdad y la iglesia de Cristo por el amor de una persona. ¿Por qué? Puede ser que usted esté bautizado ya en la iglesia católica. Si usted se casa con un evangélico, ¿lo van a volver a bautizar? Y la Biblia dice que hay un solo bautismo. Y si usted se vuelve a bautizar, usted se está burlando de Cristo. Porque la Biblia dice que hay un solo bautismo. Y si hay un solo bautismo, usted no debería aceptar que lo bauticen en otro lado. Por eso, lo correcto es hablar de esos temas cuando son novios y no hasta que se casan. Yo todos los días me encuentro con personas que se casaron con gente de otra religión y viven peleando, casi se agarran a bibliazos porque no se ponen de acuerdo en cuanto a la fe. Entonces, resumen y terminamos. Un resumen para que se lo lleven a la casa. Lo primero que aprendimos es: Cristo fundó una sola iglesia. Segundo, esa única iglesia que viene de Cristo es la iglesia católica. Tercero, las demás religiones o los demás grupos que existen fueron fundados por un hombre. Y como yo amo a Cristo, yo tengo que estar en la iglesia de Cristo. A pesar de los muchos problemas y a pesar de las muchas dificultades, yo quiero vivir y morir en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay casos donde cuando el católico se enferma, de volada llegan los evangélicos a decir: es que nosotros vamos a orar por él, y si oramos, esa persona se va a sanar, pero para que se sane, se tiene que pasar a nuestra iglesia. Y bueno, dice el católico, y se va. Y uno tiene que serle fiel a Cristo, así como se promete en el matrimonio. Serle fiel en la salud y en la enfermedad. Amarlo y respetarlo todos los días de nuestra vida hasta la muerte. Así debemos amar a Cristo y así debemos amar a la iglesia, porque no se puede separar a Cristo de su iglesia. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Un comercial, eso ya no está en la Biblia para que no lo busquen. Este es un comercial. Todo lo que expliqué y lo que no pude explicar por cuestión de tiempo está en este libro que estoy escribiendo. El libro se llama Conoce tu fe, y nuestra frase final es: un católico que conoce su fe no lo cambia por nada, ni por una mujer, ni por un hombre, ni por dinero, ni por carro, ni por aviones. Porque un católico que conoce su fe no lo cambia por nada. Los libros no los regalo para que no se emocione, los vendo. ¿Por qué? Porque los misioneros vivimos de la caridad de la gente. Si usted nos compra un libro, nos ayuda a los misioneros a seguir evangelizando. Este libro contiene las respuestas a todas las preguntas que hacen los que no son católicos. A veces preguntan: ¿y por qué los católicos bautizan a los niños si Cristo se bautizó a los 30 años? Aquí está la respuesta. ¿Y por qué los católicos dicen que María es virgen si la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos? Aquí está la respuesta. Quien le interese un libro, me lo pide, creo que voy a estar sentado por aquí. Y para los que no puedan comprarnos un libro pero tienen dudas, aprovechen las redes sociales. Tengo una página en Facebook que se llama La Respuesta está en la Biblia. La Respuesta está en la Biblia. Ahí comparto muchos temas que vienen en